¿Y si te dijera que estás perdiendo el control, incluso cuando crees que lo tienes? Vivimos en un mundo que no se detiene. Noticias, redes, opiniones, caos. Todo gira a una velocidad absurda. Te enojas en el tránsito, te desespera un mensaje que no llega, te duele una crítica que alguien escribió sin pensarlo 2 veces. Pero ¿qué pasaría si pudieras observar todo eso, sin reaccionar? ¿Qué pasaría si existiera una filosofía que no solo te enseñara a soportar el caos, sino a encontrar la calma dentro de él? Ese es el poder del estoicismo. Una forma de vida que nació hace más de 2000 años, y que hoy, más que nunca, tiene sentido. En este video, no te voy a recitar frases antiguas ni te voy a convencer con palabras bonitas. Te voy a mostrar cómo unos pocos principios estoicos pueden cambiar la manera en la que ves el mundo. Y sobre todo, cómo pueden devolverte algo que hace tiempo sentís que perdiste, la calma. Pero antes de entrar en eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te enoja? No respondas rápido. Pensalo bien. ¿Es una persona? ¿Una situación? ¿Una injusticia? Ahora imagínate que eso mismo ocurre, pero esta vez no reaccionás. No porque te reprimís, sino porque entendés algo que antes no veías. Eso es lo que los estoicos llamaban ataraxia, una mente imperturbable. Hoy vamos a recorrer juntos las lecciones más poderosas del estoicismo para alcanzar esa calma que tantos buscan y pocos encuentran. Pero primero, necesitamos desaprender algo. Necesitamos romper con una idea que nos enseñaron desde chicos, que el mundo debe adaptarse a nosotros. Los estoicos no pensaban así. Ellos sabían algo fundamental: no podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo respondemos. ¿Y si esa idea fuera suficiente para cambiarlo todo? Capítulo 1. El dicotomía del control. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento golpea, la lluvia cae con fuerza, y todo a tu alrededor parece fuera de control. Ahora pensá, ¿podés detener la tormenta? No, pero sí podés buscar refugio. Podés decidir cómo moverte dentro de ella. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, lo dijo claro: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La mayoría de nuestros problemas vienen de no entender eso. Nos frustramos por el clima, por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Pero nada de eso está realmente bajo nuestro control. Lo que sí podés controlar es tu percepción, tu actitud, tu respuesta. Cada vez que algo te saque de quicio, hacete esta pregunta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, soltar es un acto de sabiduría, no de debilidad. Es como remar en un río: si luchás contra la corriente, te agotás. Pero si aprendes a fluir con ella, incluso podés avanzar. Capítulo 2. El momento presente. Marco Aurelio, emperador de Roma y estoico convencido, escribió en su diario: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. C1. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando en el pasado o anticipando el futuro? Vivimos atrapados en cosas que ya no existen o que quizás nunca pasen. El estoicismo te enseña algo brutal y simple: el ahora es lo único real. Lo demás es humo. Cuando te enfocas en este instante, en lo que podés hacer ahora, en cómo podés responder ahora, el ruido se apaga. Todo se vuelve más claro. No hay pasado que arrastre ni futuro que agobie. ¿Estás respirando? Entonces estás vivo. Y si estás vivo, podés actuar con virtud. Eso, para los estoicos, era lo único que importaba: vivir de acuerdo a la virtud, sin dejarse arrastrar por lo externo. Pero ¿qué significa realmente vivir con virtud? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Capítulo 3. La virtud como guía. Para los estoicos, la virtud no era una palabra elegante. Era una brújula. Y esa brújula tenía 4 direcciones: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Sabiduría para discernir lo que depende de vos. Coraje para actuar incluso cuando da miedo. Justicia para hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. Y templanza para no dejarte llevar por los impulsos. No se trataba de ser perfecto, sino de intentarlo cada día. De levantarte cuando fallás. De ser tu propio maestro. La virtud, para los estoicos, era lo único verdaderamente valioso. Todo lo demás, el dinero, la fama, la salud, era indiferente. Sí, preferible si lo tenías. Pero jamás debía gobernarte. Imagina que caminás por un puente angosto, y a los costados tenés oro en un lado y fuego en el otro. El oro te llama. El fuego te asusta, pero vos mirás al frente. La virtud es ese foco, ese equilibrio. Porque cuando vivís con virtud,
Nada externo puede sacarte del eje. Ni la pérdida, ni la crítica, ni siquiera la muerte. Capítulo 4. La muerte como maestra. Memento mori. Recordá que vas a morir. No como amenaza, como llamado a despertar. Los estoicos meditaban sobre la muerte todos los días. No para deprimirse, sino para vivir mejor. Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Y sin embargo, eso hacemos. Postergamos lo importante, nos enredamos en lo trivial, nos enojamos por tonterías. Pero cuando recordás que cada día puede ser el último, algo cambia. Tu escala de valores se reajusta. Lo urgente deja de ser importante. Y lo esencial, amar, servir, crecer, se vuelve inaplazable. La muerte no es el final. Es el espejo en el que se mide tu vida. ¿Y si empezaras a vivir como si el tiempo fuera sagrado? Capítulo 5. La emoción no es el enemigo. Muchos creen que los estoicos eran fríos, que no sentían nada. Pero no es así. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones. Buscaban no ser esclavos de ellas. Sentir es humano. Enfurecerte, entristecerte, alegrarte, todo eso es parte de la vida. Pero reaccionar sin pensar, dejar que una emoción te arrastre como un río desbordado, eso es lo que te aleja de la libertad interior. Séneca decía, no es que las cosas nos lastimen, sino nuestra opinión sobre ellas. Entonces, cuando algo te duele, te preguntas por qué, ¿de dónde viene ese dolor? ¿Qué creencia lo alimenta? A veces no es el hecho en sí, sino lo que pensamos sobre ese hecho lo que nos hiere. Los estoicos proponían lo siguiente. Tómate una pausa, respira, observa la emoción sin dejarte arrastrar por ella, como si fuera una tormenta que ves pasar desde una cabaña segura. No te negas a que exista, simplemente, no salís corriendo bajo la lluvia. Capítulo 6. La tranquilidad como elección. La calma no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva, y se cultiva en lo pequeño, en cómo respondes cuando alguien te interrumpe, en cómo manejas una mala noticia, en cómo aceptas lo que no podés cambiar. La verdadera fuerza no grita, la verdadera fuerza es silenciosa, es poder mirar una situación difícil a los ojos y no perder el equilibrio. Esa es la calma estoica, no viene de ignorar el mundo, viene de conocerlo, y decidir no entregarle tu paz. Y acá está la pregunta clave. ¿Quién está al mando de tu vida? ¿Tus emociones? ¿Las circunstancias? ¿Los demás? ¿O vos? Volvamos al principio. A ese momento donde te pregunté, ¿qué te enoja? ¿Recordás tu respuesta? Tal vez ahora, esa misma situación ya no tiene el mismo poder sobre vos. Tal vez entendiste que el mundo no tiene la obligación de complacerte, y que la verdadera libertad no está en cambiar lo que pasa, sino en cómo lo vivís. Los estoicos no eran superhombres. Eran personas como vos, enfrentando dolores, pérdidas, injusticias. Pero eligieron no ser víctimas. Eligieron observar la vida con claridad, actuar con virtud, y aceptar lo que no podían cambiar. Esa es la raíz de la calma. No viene del silencio exterior, sino del orden interior. Cuando aceptás lo inevitable, cuando soltás lo que no depende de vos, cuando respondés con propósito, no con impulso, ahí nace la verdadera tranquilidad. Y no hace falta ser filósofo ni emperador. Solo hace falta una decisión, una práctica diaria, una mirada más profunda. El mundo seguirá siendo caótico. La tormenta no se detendrá. Pero vos podés convertirte en el refugio, en ese punto firme en medio del temblor. La filosofía estoica no es una armadura, es una linterna. No te protege del dolor, pero te muestra cómo atravesarlo. Y ahora que conoces estas ideas, ¿qué vas a hacer con ellas? Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Entonces, la pregunta final no es, ¿cómo calmo el mundo?, sino, ¿cómo puedo calmarme a mí mismo, en medio del mundo? Ese es el comienzo, el verdadero comienzo, de tu propio camino estoico. Si este video te hizo pensar, si alguna de estas ideas resonó con vos, te invito a que te suscribas al canal. Este es solo el comienzo. Este es el primer video de un espacio que nace con una intención clara, frenar un poco el ruido y volver a conectar con lo que realmente importa. Vamos a explorar la filosofía, la calma, la claridad. Pero sobre todo, vamos a hacerlo juntos. Así que si sentís que este camino también es para vos, activa la campanita y acompáñame. Porque lo que empezó con una pregunta, puede convertirse en una forma nueva de ver la vida. Bienvenido,
o bienvenida a este nuevo viaje estoico. Nos vemos en el próximo video.